Buenos días con todos. Mi nombre es Gianfranco Mejía Trujillo. Soy abogado y docente del curso de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho del UPC. Quiero agradecer a la Asociación Corpus Juris de dicha facultad por haberme invitado a participar de este proyecto denominado Derecho en Línea, en el marco del cual voy a brindarles una humilde opinión sobre un tema que es muy interesante, muy controvertido, ha generado mucha discusión. Estamos en plena coyuntura y creo que a partir de la norma que ha sido recientemente publicada todavía va a generar mayor discusión. Y creo que de manera directa o indirecta afecta a muchas personas en esta coyuntura de la pandemia, el estado de emergencia, que es relativo a las pensiones escolares. Voy a brindarles una opinión bajo un enfoque eh, particular, ¿no? Desde el punto de vista del derecho administrativo, derecho público, que vamos a ver que ese tema ha tenido innumerables posiciones, innumerables opiniones, y creo que sería muy aventurado de mi parte poder decidir o determinar que esta va a ser la única solución, y es más, creo que va a ser en constante dinamismo. ¿Sí? Entonces espero que en estos breves minutos, no deseo ser tan largo, más con estos formatos, así que espero poder ser concreto y dejar un mensaje claro para los que me escuchan. Entonces, en esta oportunidad, ¿no? Acá tenemos un poco el índice, ¿no? Quiero un poco plantear el escenario nacional e internacional que está generando esto, ¿no? Porque no es algo solamente del Perú, es algo a nivel mundial, ¿no? La pandemia ha afectado en diversa medida, pero a todos gravemente, creo, en el mundo. Luego discutir, ¿no? Que es algo que siempre busco tratar siempre en mis clases, sobre todo en las primeras, qué tipo de problemas enfrentamos, ¿no? Público-privado, y bajo esa premisa, qué derecho es el que debemos utilizar, qué enfoque, qué campo de estudio. Y bueno, como espero que entiendan, lo que yo voy a proponer es una mirada desde el punto de vista del derecho administrativo y también de la protección al consumidor, ¿sí? Y bueno, voy a hacer una pequeña reseña de las medidas que se han planteado y finalizaré con mis comentarios sobre la materia. Entonces, ¿cuál es el contexto nacional? ¿No? ¿Verdad? Como entenderán, uno pone en Google estas palabras y salen un montón de noticias, pero he querido un poco destacar algunos titulares, ¿no? Por ejemplo, hay un deseo, digamos, masivo, ¿no? Habría que ver, ¿no? Mayoritario, no sé, no se han hecho encuestas, la mayoría de los padres por lo visto están de acuerdo en que se reduzcan las pensiones, ¿sí? Eh, en el monto incluso se ha determinado, ¿no? De ahí que se reduzcan en más del 50%. ¿Sí? O sea, hay una pretensión de los padres, hay una intención de ellos de que, dado este cambio de condiciones, ¿no? Que vamos a ver que se ha pasado pues de unas clases presenciales con una serie de prestaciones, ¿no? Digamos, unas expectativas generadas en los padres. Ahora estamos frente a un contexto en el cual es imposible, ¿no? Aunque vamos a ver que la norma que se ha publicado recién da pie a un contexto intermedio, es imposible que los niños, ¿no? Los niños o adolescentes se acerquen al colegio como se tenía pensado en febrero o quizás hasta inicio de marzo para recibir ese servicio, ¿no? Y por otro lado, más que el argumento de respuesta, que no quería hablar de respuesta, sino más que todo de datos, eh, también se habló de otro dato importante, ¿no? Acá tenemos el dato de cuántos padres quieren pagar la pensión o quieren que se reduzca. Y por el otro lado, cuál es el contexto, el estatus de las pensiones en los colegios privados, ¿no? Entonces, un dato que llamó la atención es que el 60% de las pensiones escolares de los colegios, ¿no? Es de 300 soles, ¿no? O menos, ¿no? Entonces, quizás es un dato importante porque de ahí solamente, ¿no? El 10, el 15 o el 7, 8% son pensiones altas, ¿no? Entonces, habría que pensar que de repente a las personas a las que más les afecta ahorita el contexto de la pandemia, ¿no? El estado de emergencia, están en colegios que tienen en montos menores, ¿no? Entonces, eso habría que considerar a futuro, ¿no? Y también en las
las medidas que vamos a comentar. Contexto internacional, ¿no? Encontré algunos países que justamente fueron centroamericanos, ¿no? Donde se está debatiendo, ¿no? En Panamá, por ejemplo, ya en primer debate se aprobó un descuento, o sea, una ley, digamos, esas son las medidas, digamos, no sé si llamarlas extremistas, pero digamos donde se tiene la intención de que una ley puede resolver el problema de golpe, ¿no? Entonces, sí, entonces el problema es, entonces, fijemos el precio, establezcamos la medida, pero digamos, es una medida que puede generar muchas consecuencias negativas, ¿no? Se está hablando ahorita en un contexto de un eventual control de precios a bienes esenciales, entonces hay que tomar mucho en cuenta las contingencias también desde el punto de vista económico, ¿no? Los incentivos y cómo se generan los precios en un mercado, ¿no? O sea, no hay que tomar en cuenta que las medidas legales, más aún en casos como estos, deben tener una perspectiva global, ¿no? Gestión pública, economía, aspectos sociales también, ¿no? Y el impacto sobre todo en la formación y en el ámbito personal incluso de los niños y adolescentes afectados, ¿no? Entonces, vean ahí que ya, por ejemplo, la medida es que no pueden cobrar más del 50% de la mensualidad. O sea, si cobran 300, no pueden cobrar más de 150. Y en Honduras se ha presentado un proyecto de ley para que eh, se difiere el pago, ¿no? Entonces, ahí habría que ver las diversas intervenciones que se están planteando. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a analizar, no? Si estamos frente a un problema público o un problema privado. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, oye, pero este es un problema entre los padres y los colegios, ¿no? Que ellos se pongan de acuerdo o que por último vayan ¿no? Donde un juez y que resuelvan el tema, ¿no? El juez dirá si les da o no la pensión, si pueden mover, la santidad de los contratos, etcétera, etcétera. Pero también podríamos verlo desde el punto de vista público, es decir, oye, ¿basta solo eso o es necesario que se haga algo más? ¿No? En resumidas cuentas, si me la diapositiva, ¿no? Puede ser solucionado por las partes, ¿no? Sí o no, el Estado debe intervenir, cuáles son los límites, ¿no? Lo comento ¿por qué? Porque si hacemos y no es la intención de comparar, sino solamente ver dos escenarios, eh, esta pandemia del coronavirus no ha afectado solo a los colegios privados, ¿no? Por ejemplo, ha afectado a los centros comerciales, varios arrendatarios que alquilaron sus stands a otras personas y bueno, también hay una relación donde dicen, oye, estoy pagando por un servicio que no estoy dando, no puedo ingresar al centro comercial, no puedo vender mis productos, eh, ¿no? ¿Qué hago? Me reducen el alquiler, pago la mitad, entonces uno dice, ya, eso sí, puede ser solucionado por las partes, puede decirte un juez, pero digamos, eso también ameritaría una intervención del Estado, ¿no? Ameritaría que se emitan decretos legislativos, leyes, ¿no? O sea, justo por eso es bueno preguntarse ese tema introductorio, ¿no? En este caso, habría que destacar eso, que no bastaría un tema de arreglo entre las partes, sino que sería necesario también que eh, el Estado pueda intervenir en la medida en que esas partes no se pongan de acuerdo, ¿no? Podemos verlo desde un punto de vista de análisis económico del derecho, cosas de transacción, podemos verlo visto desde un punto de vista de derecho público, interés público, ¿no? Desde el punto de vista de consumidor y unidad, ¿no? La garantía legal y la idoneidad. O sea, hay varios puntos para discutir, ¿no? Como le digo, es un tema muy interesante, muy abierto, y creo que se puede empezar por ahí, ¿no? Destacar que el problema no es solo privado, sino que también hay un problema público, ¿no? Que en este caso estaría vinculado con la calidad de la educación básica. Y esto nos lleva a la otra discusión, ¿no? Estamos frente a la aplicación predominante de un derecho privado o un derecho público, ¿sí? Porque en realidad vemos que también aquí la situación se vuelve interesante, ¿no? Mi opinión no es que exista uno u otro, sino que cuál es el que predomina. Entonces, en mi humilde opinión, como tendrán, como una persona que se ha especializado o se ha interesado en derecho administrativo, considero que aquí debería primar el interés público y que el interés privado debería, y que, ojo, no es que el interés privado quede de lado, sino que se debe tener un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿no? Derecho civil, derecho comercial, ¿no? Hay un montón de ramas, pero en mi caso quisiera verlo desde un punto de vista del derecho administrativo. Y para tratar de no extender mucho esto, el tiempo es corto, mi opinión es que independientemente del arreglo privado, debe asegurarse un nivel mínimo de calidad de educación básica. Suerte de licenciamiento, ¿no?
lo que se busca del licenciamiento de las universidades es que brinden condiciones básicas. Entonces, eh, y habría que ver si las normas garantizan eso, ¿no? O sea, yo puedo arreglar, ¿no? Decir, ya está bien, te voy a dar tu 50%, tu 70%, págame 100 soles de mensualidad. Pero bueno, pues ya que tu hijo aprenda, eso no es mi problema. O sea, hay que evitar esas situaciones. Eso es muy importante. Y luego es importante este equilibrio, ¿no? Entre los intereses privados involucrados con el interés público, ¿no? El interés público está reflejado en el nivel de calidad brindado del servicio y los intereses privados deben buscar justamente evitar llegar a un buen equilibrio, buenas promedios en esos aspectos. Protección al consumidor. Bueno, aquí los conceptos básicos de protección al consumidor salen a la luz, ¿no? La asimetría informativa, esta falta de información de los padres sobre las condiciones del servicio que es necesario equiparar, eh, ¿no? Ahí en ese caso, pues aparece la necesidad de transmitir, transparentar esta información, que ya siempre se aprobó una norma en ese sentido, y el tema de la idoneidad, ¿no? La correspondencia entre lo ofrecido, ¿sí? Que la reciente norma lo plantea así, no dice idoneidad, pero digamos, es claro cuando habla de correspondencia, o sea, responde realmente este servicio no presencial a las expectativas que tenían los padres cuando contrataron, ¿no? ¿Qué medidas se han planteado? Justamente lo que comentábamos. Eh, a ver, algo que se estableció fue lo referido a la matrícula en centros educativos públicos, ¿no? Entonces el Estado dijo, ok, si hay problemas, hay personas, creo que esto lo pensamos sobre todo teniendo este 60% que hemos visto al inicio, que paga 300 soles o menos, o sea, personas que pagan 100 soles, 150 soles mensuales, han dicho, bueno, si no tienen ingresos para seguir pagando esos 100, 150, 200 soles mensuales, yo pongo a disposición eh, que puedan matricularse en un colegio público durante este año, ¿no? Entonces, es una salida, sí, habría que ver la capacidad, las vacantes, todo ese tema, y lo que podría cuestionarse esto es qué pasa con los que están un poco más altos, ¿no? O sea, que pagan un poco más, quizás no sea la mayoría, pero, oye, pasar de un colegio de nivel medio hacia arriba para un colegio público, uno podría decir, oye, no me estás ayudando. Entonces creo que la salida justamente es buscar que puedan migrar a otra institución educativa, como lo ha hecho esta reciente norma que ha salido publicada, ¿no? Entonces, a esta norma me refiero, es el decreto legislativo 1476, fue publicado el 5 de mayo, ¿sí? La norma reciente, y esta norma creo que sí fue anunciada incluso hace unas semanas, ¿no? Que decía establecer una norma que iba a transparentar la información, proteger usuarios y determinar la continuidad del servicio, ¿sí? ¿Qué, qué medidas importantes ha establecido este decreto legislativo 1476? Primero, se ha establecido una obligación de los colegios para que en un plazo de 7 días brinden información relevante sobre las prestaciones y los costos de su servicio, ¿sí? Esto con la finalidad de que sean transparentes y que informen a los padres, miren, si yo estoy manteniendo mi pensión, o si yo te lo estoy bajando solo en 20, 30%, es por esto, ¿no? Es por esto, he implementado una plataforma tecnológica, estoy manteniendo los salarios de mis docentes y demás personales sin modificaciones, ¿no? Y lo estoy acreditando. Entonces, por eso es que te justifico, ¿no? Y además por eso es que también te doy estas facilidades, no lo sé. O sea, está dando una oportunidad de que las partes negocien, aunque sea un poco de manera forzada, pero lo están haciendo, ¿sí? Y bueno, está buscando que sobre la base del ideal del servicio, que la norma sale de una correspondencia, las partes, ¿no? Los padres con los colegios puedan determinar si realmente les conviene esta situación, ¿sí? Si realmente les conviene esta situación y de lo contrario pueden resolver contratos y eso es lo interesante, habría que ver, ¿no? O sea, una ley está facultando a resolver contratos, ¿no? Y habría que determinar si, cuál es el papel de las autoridades administrativas, en este caso Gelindo Copy, al respecto, ¿no? Porque una autoridad entiende que en una sede administrativa estas autoridades no pueden ordenar dejar sin efecto una resolución de contrato, mejor dicho, resolver un contrato. Entonces habría que ver si eso se hace de manera automática, ¿no?
y cómo esto se condice con el traslado a otra institución educativa, ¿no? Porque claro, habría que ver, ¿no? Yo he revisado la norma, no sé si está detallado al respecto, pero en 15 días, o sea, a finales del mes de mayo estaría el reglamento. Por ejemplo, tendría que verse qué pasa cuando se resuelve el contrato de manera automática, digamos, por la aplicación de la ley, pero el colegio establece que el contrato está vigente, no se cumplió una formalidad, tiene que ir a por judicial, qué sé yo. ¿Cómo eso va a implicar al traslado a la educación educativa? Creo que ahí la UGEL, ¿no? La Autoridad de Educación tendría que desarrollar facilidades para que ese traslado sea lo más rápido posible y los alumnos no pierdan el año escolar, ¿no? Porque, digamos, hay varias cosas además que tienen que afinarse, ¿no? Por ejemplo, muchos padres han entregado listas de útiles, eso también se tiene que devolver, los montos. Hay muchas cosas que esta aplicación en la práctica va a tener muchos problemas. Por eso creo que lo ideal sería promover mecanismos de, ¿no? Autocomposición, digamos, autorreglo de las partes en la solución de este problema para evitar inconveniencias, ¿no? Luego, para ir un poco cerrando y hacer unos breves comentarios para no excederme el tiempo otorgado, eh, establece medidas administrativas, o sea, medidas correctivas, cautelares, parte de la SUGEL de copia, habría que ver, esto implicaría, eso es lo que quiero justo valor, que se disponga el traslado, digamos, que se cese en el cobro, imagínense si está cobrando por intereses moratorios, o sea, habría que ver ahí muchos temas de cómo nuevamente va a haber un escenario, no sé si de conflicto, pero por lo menos de una lucha por la coherencia entre derecho público y derecho privado, ¿no? Cómo el derecho público interviene en relaciones contractuales establecidas, ¿no? Y al final, algo curioso nomás, la norma habla de un servicio educativo semipresencial, y que en ese caso serán los ajustes. O sea, se está pensando en un futuro no tan lejano que van a haber semipresenciales, o sea, van a ir 1 o 2 días a la semana y el resto es virtuales, ¿no? Y por último, para terminar, ¿no? Unos comentarios: siempre es bueno analizar estas normas desde el punto de vista del análisis de impacto regulatorio, ver costos y beneficios, ¿no? Determinar su implicancia en el mercado. Y bueno, poniéndonos un poco más económicos, el tema es importante seguir reduciendo la asimetría informativa. Creo que hacer más transparente la información va a poder incluso ayudar a resolver estos conflictos, disminuir costos de transacción, nuevamente, porque si son bajos, las partes los pueden hacer sin necesidad de que esta norma se aplique. Esperemos que la gran mayoría de colegios tengan proactividad, muchos lo tienen para solucionar estos conflictos. Lo más importante, el interés público de asegurar la calidad educativa, evitar perjuicios a la formación de los estudiantes y nuevamente resaltar el necesario equilibrio entre el interés público y los intereses privados involucrados. Bueno, espero que esta breve exposición haya podido brindarles algunos insumos. En realidad el tema es muy complejo. Creo que una sola solución no es viable, es necesario escuchar a las partes y sobre todo esperar ahora que se aplique esta norma, las incidencias, los ajustes, el reglamento. Esperemos que lo pueda aplicar. Y bueno, nuevamente quiero agradecer a la Asociación Corpus Juris por la invitación y a todos ustedes por eh, haberme podido escuchar. Muchas gracias.